Hola, ¿cómo están? En este nuevo encuentro vamos a trabajar con funciones trigonométricas. Em, la consigna acá lo que nos plantea es hallar las demás funciones trigonométricas conociendo algún determinado dato. Bueno, y para que ustedes vean, yo les preparé una hojita con fórmulas donde vamos a encontrar algunas igualdades, que serían estas que se ven de color acá, y las funciones trigonométricas, como nos solicita la consigna, que son estas que están remarcadas en marrón. Bueno, entonces quiere decir que vamos a tener que hallar cada uno, el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente, para cada una de estas igualdades. Como ustedes podrán observar, eh, se puede ver que para cada una de las funciones trigonométricas vamos a tener que conocer, teniendo en cuenta un triángulo rectángulo, los catetos de ese triángulo y la hipotenusa. Teniendo claro eso, entonces lo que vamos a hacer es, para que nos podamos guiar, vamos a hacer un triángulo rectángulo para cada una de estas igualdades que nos menciona la consigna. Ya las voy a dibujar a los tres. Entonces ya tenemos preparado. Y así podemos continuar con la resolución de la actividad. Entonces, dijimos que para poder encontrar esas funciones trigonométricas tenemos que conocer los tres lados de ese triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, nosotros sabemos que este va a ser la hipotenusa. Vamos a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente, y vamos a tener en cuenta siempre el ángulo eh, que nos indica el triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener que definir que el seno de x, vamos a ver en nuestra tabla, en nuestras fórmulas, que el seno de x está definido por el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces podríamos decir que esto sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa sería la fórmula en principio. Entonces podríamos decir que el cateto opuesto, vamos a sacar estos datos aquí, va a ser igual a ¿quién? A la raíz de 3. ¿Sí? Y la hipotenusa va a ser igual a 2. Bien, entonces nosotros vamos a tener el cateto opuesto. Fíjense que nuestro ángulo es este. Entonces este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente que no conocemos, que también lo podríamos definir como x. ¿Estamos? Entonces ahí vamos a tener que hacer o aplicar lo que siempre aplicamos para poder conocer uno de esos lados, es el teorema de Pitágoras. Entonces podríamos decir que en este caso vamos a ponerle cateto adyacente, es lo que no conocemos, entonces lo vamos a poner entre signos de pregunta. Bueno, entonces podríamos decir que el cateto adyacente ahora que va a ser igual. Vamos a tener que aplicar entonces, como decíamos, el teorema de Pitágoras, que dice que es la hipotenusa al cuadrado. En este caso dijimos que es 2, entonces va a ser 2 al cuadrado es igual acá a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces ya sabemos que uno es raíz de 3, entonces vamos a hacer raíz de 3 al cuadrado más el otro cateto que no conocemos, que acá lo vamos a poner x, entonces no nos ocupa tanto espacio. Bien, entonces si este es el que tenemos que investigar, entonces lo vamos a despejar. Entonces x a qué va a ser igual, o x cuadrado, y despejamos por parte. A 4, ya vamos a resolver esto, menos, y esto también podemos resolver, 3. Estamos, entonces, ¿a qué va a ser igual x?
a la raíz cuadrada de 4 menos 3, que es 1, entonces va a ser igual a 1. Entonces podríamos decir que el cateto adyacente es igual a 1. Ya tenemos los tres datos, entonces ahora lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar en cada una de esas formas. Es decir que para hallar el seno de x va a ser el cateto opuesto, es decir, raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Ya está definido entonces nuestra función trigonométrica con respecto al seno. Ahora que vamos a hallar su opuesto, que es la cosecante, es decir, raíz de 2, fíjense que son los mismos elementos pero invertido. Entonces va a ser 2, va a ser 2 sobre raíz de 3. Esto deberíamos simplificar, simplificar, no racionalizar. Entonces al racionalizar esto nos va a quedar de la siguiente manera, 2 tercios por raíz de 3. Bien, ahora, ¿qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando el coseno de x es igual. Vamos a trabajar con, entonces, el coseno es el cateto adyacente, que es el que habíamos hallado, entonces va a ser igual a 1, sobre la hipotenusa, que es igual a 2, es decir, que es igual a 1/2. La secante, que es la opuesta, entonces va a ser igual a 2 sobre 1, es decir, 2. Ahora vamos a la última, que serían tangente de x, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, raíz de 3 sobre 1, es decir, raíz de 3 solamente. Y por otro lado vamos a tener la cotangente de x, que va a ser el opuesto a esto, por lo tanto va a ser el inverso, digo, raíz 1 sobre raíz de 3. ¿Estamos? Bien, de esta manera hallaríamos todas las funciones trigonométricas para el primer inciso. En el segundo caso tenemos un ejemplo un poquito más complejo, ya que no está determinado real, o sea, de manera directa cuáles son los catetos y todas esas cuestiones. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, en principio, despejar esto que está acá para ver a qué se iguala la cotangente. Entonces podríamos despejarlo acá directamente y esto nos quedaría expresado de la siguiente manera. 5 cotangente de x es igual a 12. ¿A qué va a ser igual entonces la cotangente de x? A 12 sobre 5. Fíjense que acá, en este caso, que vamos a tener como datos, vamos a mirar a qué es igual la cotangente, es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser el cateto opuesto. Por lo tanto, el cateto adyacente es igual cateto opuesto e hipotenusa, cateto adyacente 12, cateto opuesto 5, y en este caso no tenemos esto, entonces vamos a tener que hallar. Como de la misma manera que habíamos hecho en el procedimiento anterior, es decir, utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de el cateto adyacente, vamos a poner 12 al cuadrado, más el cateto opuesto al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. Bien, entonces, ¿a qué va a ser igual la hipotenusa? Y en este caso vamos a calcular y esto nos va a quedar entonces 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, y si hallamos la raíz nos va a quedar igual a 13. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa es 13. Y ya tenemos los tres valores. Una vez que ya obtuvimos los tres valores, ahora sí lo que vamos a tener que hacer es volver a reemplazar en cada una de las funciones trigonométricas. Seno de x, coseno de x, tangente de x, cosecante de x, la secante de x y la cotangente de x. Entonces vamos a ver a qué es igual cada uno de ellos.
Entonces dijimos que seno es cateto opuesto. Voy a poner acá. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces va a ser 5 sobre 13. Por lo tanto, el otro va a ser su inverso. Vamos al coseno, es el cateto adyacente, que es 12, sobre la hipotenusa, que es 13. Por lo tanto, la secante va a ser 13 sobre 12. Vamos a la tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces va a ser 5 sobre 12. Por lo tanto, la cotangente va a ser 12 sobre 5. Y en el último caso, que sería este, bueno, ya hallamos todas las funciones trigonométricas, vamos a ver qué pasa con este último caso. Y acá lo que por ahí podríamos hacer es, nos convendría pasar a fracción, entonces podemos trabajar de mejor manera, es decir, o lo trabajamos así, de última vemos después cuánto nos queda. Entonces vamos a ver, despejamos de la misma manera que hicimos acá, vamos a despejar en esta. Entonces, ¿a qué va a ser igual la secante? La secante de x va a ser igual a menos 1 sobre 0,8. De esta manera vamos a conocer que la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces esto va a ser hipotenusa y esto es cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente es igual a menos 1. La hipotenusa es igual a 0,8. Y estaría faltándonos el cateto opuesto, que es lo que no conocemos. De la misma manera vamos a obtener otra vez el cateto opuesto utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces va a ser acá puse mal, perdón. Puse al revés, no me di cuenta. Es invertido. El cateto adyacente es 0,8 y la hipotenusa es menos 1. Ahí está. Entonces vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado, es igual a 0,8 al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, que es lo que tenemos que averiguar. Por lo tanto, el cateto opuesto, que sería nuestro x, cateto opuesto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1, que es lo que resulta de acá, menos que lo que resulta de acá es 0,64. Entonces el cateto opuesto va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,36. Y esto equivale a 0,6. Ese es el valor de el cateto opuesto, 0,6. Ya tengo los tres. Entonces ahora lo que hago es reemplazar en todas las funciones trigonométricas, como lo hice en los pasos anteriores. Voy a hacer acá abajo, entonces alcanza bien. Cosecante de x, la secante de x y la cotangente de x. Entonces dijimos que el seno, según nuestras fórmulas, es cateto opuesto, es decir, 0,6 sobre la hipotenusa, que dijimos que era menos 1, entonces directamente nos queda menos 0,6. La cosecante, que sería su opuesta, va a ser menos 1 sobre 0,6. El coseno va a ser cateto adyacente, que es 0,8, sobre la hipotenusa, que era menos 1, entonces va a quedar menos 0,8. Por lo tanto, esto va a quedar menos 1 sobre 0,8. Y el último que nos quedaría la tangente, que es cateto adyacente, que es 0,8, sobre cateto opuesto, que es 0,6. Por lo tanto, el otro va a ser 0,6 sobre 0,8.
y de esta manera quedan definidas todas las funciones.